Hoy vais a descubrir una información bastante interesante sobre cómo deshacerte de la grasa abdominal de la manera más sencilla posible, centrándonos principalmente en el mejor ejercicio, el número 1 que debes hacer para lograrlo. Está probado que la contribución del ejercicio a la pérdida de grasa abdominal se sitúa alrededor del 15%, mientras que la dieta representa el 85%. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de ejercicio es el mejor para ayudarte a perder esa grasa abdominal? Quédate porque hoy voy a presentarte una información de última hora en la que se desvela cuál es el mejor ejercicio para perder esa grasa abdominal. Quédate porque hoy hablamos de perder ese feo Michelin. Y eso también te interesa. La mayoría de las personas, no sé si tú te encontrarás entre ellas, cree que la grasa corporal está directamente relacionada con las calorías que se consumen frente a las calorías que se gastan. Un concepto conocido como la fórmula de balance energético, que es tan sencilla como ingesta calórica menos gasto calórico. Sin embargo, este enfoque ha sido desacreditado en numerosas ocasiones, ya que cuando reduces tu ingesta calórica, tu tasa metabólica también disminuye, adaptándose a tu consumo calórico. En otras palabras, si bajas la cantidad de calorías que ingieres, digamos, en un 20%, tu tasa metabólica también se reducirá en aproximadamente un 20%, lo cual no significa que las calorías sean irrelevantes, no. Pero sí nos indica que reducir simplemente la ingesta calórica no es una solución sostenible para perder grasa corporal. El cuerpo tiene dos fuentes de energía principales: el azúcar, más concretamente la glucosa, y la grasa. Para maximizar la pérdida de grasa, necesitamos cambiar en cierta medida el enfoque que tiene nuestro cuerpo para permitirle que utilice la grasa como fuente principal de energía. Creo que ya os he dicho en numerosas ocasiones, y nos lo indicaba también la doctora Jessie Chauspé en su libro La revolución de la glucosa, esta utilización de la grasa corporal se logra controlando los picos de una hormona en concreto. ¿Os imagináis cuál es? Pues sí, es la insulina. Cuando hay niveles altos de insulina, tu cuerpo va a utilizar la glucosa o el azúcar como fuente principal de energía. Va a ponerse en modo almacenamiento de grasa. Sin embargo, cuando los niveles de insulina disminuyen, tu cuerpo dejará de utilizar la glucosa y comenzará a quemar grasa, movilizándola desde sus depósitos, como puede ser la cintura. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Para desencadenar la quema de grasa, es esencial reducir la ingesta de carbohidratos refinados o simples, como pueden ser el azúcar o las harinas refinadas, y darle a tu cuerpo al menos 12 horas de ayuno entre la cena y el desayuno, o incluso un poco más, lo que se conoce como ayuno intermitente. Eso sí, el ayuno intermitente deberás hacerlo siempre de la mano de un profesional de la nutrición, que te guíe en cómo hacerlo y controle que todo esté bien. En este caso, la reducción en la ingesta de carbohidratos bajará los niveles de insulina, permitiendo que tu cuerpo comience a quemar grasa. El ayuno intermitente, ya te lo explicará más ampliamente tu nutricionista, implica comer con menos frecuencia, lo que contribuye a reducir la insulina y a poner tu metabolismo en modo quema de grasa. Este enfoque no solo te ayudará a perder peso, sino que también mejorará la resistencia a la insulina. Repito, consúltalo con un buen nutricionista que esté cualificado en este tipo de dietas. La resistencia a la insulina, que aparece cuando la insulina no consigue meter todo el azúcar que ingerimos en las células, con lo que ese azúcar se queda acumulada en la sangre y a su vez hace que se produzca más y más insulina por parte del páncreas,
Pues es un problema común que dificulta la pérdida de peso, especialmente en la región abdominal, ya que, como os he dicho al principio, la presencia de mucha insulina hace que nuestro cuerpo se ponga en modo almacenamiento de grasa. Algunas personas tienen un punto de ajuste en el que su cuerpo se estanca y parece resistirse a perder peso por debajo de cierto nivel, incluso con dieta y ejercicio. El problema es que muchas de las llamadas dietas milagro pueden aumentar o subir el umbral de ese, punto de ajuste, haciendo que te alejes cada vez más de tu objetivo de pérdida de peso. El tipo de ejercicio que elijas con la finalidad de perder peso también tiene un papel muy importante en que puedas conseguir perder grasa abdominal. Aunque el ejercicio intenso es beneficioso, un estudio que revisó 54 trabajos de investigación descubrió que el ejercicio de baja intensidad, como es caminar, puede ser el más efectivo a la hora de quemar esa molesta grasa abdominal. La razón de esto es que tras 30 minutos de caminata, tu cuerpo comienza a quemar grasa como fuente de energía, en lugar de la glucosa almacenada. Y esto se basa en un concepto conocido como zona de quema de grasa. La idea detrás de la zona de quema de grasa es que cuando realizas ejercicio de baja o moderada intensidad, tu cuerpo utiliza una mayor proporción de grasa como fuente de energía, en comparación con los carbohidratos. Pues durante actividades de baja intensidad como caminar, tu cuerpo obtiene energía principalmente de las reservas de grasa, ya que es una fuente de energía más sostenible en comparación con los carbohidratos, que se agotan más rápidamente. Además, caminar al menos 30 minutos al día reduce el cortisol, una hormona del estrés, y también la adrenalina, que pueden obstaculizar la pérdida de peso. Y esto supondrá una reducción del estrés, una regularización del sistema nervioso y una mejora del sueño. Es importante señalar que la reducción del cortisol y de la adrenalina a través del ejercicio como es caminar es un proceso gradual y puede variar de persona a persona. Además, la dieta, el sueño y otros factores de estilo de vida también desempeñan un papel importante en la gestión del estrés. Aumentar los pasos que das cada día es muy importante. Por eso aquí te dejo algunas ideas para intentar conseguirlo. Caminar con un amigo o con tu mascota para motivarte. Aumentar la velocidad al caminar para mantener un ritmo constante. Aprovechar cualquier oportunidad de subir escaleras, evitando el ascensor, o caminar cuesta arriba. Disfrutar de la naturaleza durante tus caminatas para reducir así el estrés. Hacer de la caminata una actividad divertida. Puedes aprovechar para escuchar mi podcast. Te dejo aquí el enlace. Registrar tus pasos, por ejemplo con el teléfono móvil, y aumentarlos gradualmente. Como hemos visto, eliminar la grasa abdominal no es solo una cuestión de reducir calorías. Cambiar el enfoque de tu cuerpo hacia la quema de grasas a través de la reducción de la ingesta de azúcares y carbohidratos refinados es esencial. Una caminata de aproximadamente 30 minutos cada día puede ser una herramienta efectiva para la quema de grasa abdominal. Mantener la constancia será súper importante para lograr los mejores resultados. Este enfoque no solo te ayudará a perder grasa abdominal, sino que también mejorará tu salud en general al reducir la resistencia a la insulina y promover una quema de grasa eficiente. ¿Te gusta hacer ejercicio a diario, aunque sea salir a caminar? ¿Respetas al menos el ayuno nocturno? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase caminar al menos 30 minutos, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa, que es gratis, y comenta. Y compártelo, ¿por qué no?, por WhatsApp o tu red social favorita, para ver si conseguimos entre todos que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso
e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre las vitaminas que no debes tomar por la noche. Mientras mi cuerpo me lo permita, seguiré corriendo. Me hace feliz.